Hola, bienvenidos a esta actividad, de esta nueva sesión de niveles de evidencia y grados de recomendación de la asignatura de nutrición basada en evidencias. Mi nombre es Marcos Galván y vamos a conversar sobre este tema, que es muy relevante para esta asignatura. Lo primero que debemos hacer es un repaso muy breve sobre cuál ha sido el desarrollo de la nutrición basada en evidencias. Recordemos que la nutrición basada en evidencias se define como el uso concienzudo y juicioso de la mejor evidencia científica actual derivada de la investigación en el manejo de los pacientes a nivel individual en la atención clínica. Esa fue la definición de 1996. Sin embargo, esta definición ha ido cambiando poco a poco. Ya desde 1937, pues ya se hablaba de que teníamos que utilizar la mejor evidencia científica para poder optimizar la atención clínica. Posteriormente, en 1996, a partir de este resurgimiento de la evidencia científica para tratar los distintos padecimientos, pues surgió la tríada que combinaba la evidencia científica, la experiencia del personal de salud, junto con los valores y preferencias de los pacientes. Posteriormente, en 1980 y hasta la actualidad, se empezó a aplicar la metodología de medicina basada en evidencias en las guías de práctica clínica y actualmente, pues la mayoría de las instituciones a nivel mundial aplica esta metodología para desarrollar estas prácticas con la finalidad de optimizar la atención de las distintas patologías. También lo que hay que comentar es que a partir del surgimiento de la medicina basada en evidencias también surgen pues distintas formas de jerarquizar la evidencia con la finalidad de identificar pues aquella que puede ser aplicable para tratar algunos padecimientos, o bien ya se hablaba también de que podíamos utilizarla para prevenir distintas patologías. Posteriormente, cuando vamos la sección sobre preguntas de nutrición basada en evidencias, ahí vamos a clarificar los tipos de preguntas que están relacionadas con el diagnóstico o con el tratamiento, etcétera. También lo que tenemos que recordar es que actualmente estamos en la época de la metodología para recomendaciones confiables, tanto en el diagnóstico, tratamiento, como en la prevención. Así es que es una mirada más completa de lo que hoy es la nutrición basada en evidencias. En este tema del día de hoy, que es nivel o grado de evidencia en nube, pues debemos saber que este nivel o grado de evidencia pues corresponde a un sistema jerarquizado basado en las pruebas o estudios de investigación que ayuda a los profesionales de la salud a valorar la fortaleza o solidez de esa evidencia. Por supuesto que está asociado a los resultados que se han obtenido y que se han observado o se han probado en distintos diseños de estudio. Debo recordar siempre que la nutrición basada en evidencia actualmente pues se está aplicando como un cuerpo de evidencia contundente y convincente que indica que el patrón dietario y el nivel de actividad física no solo influyen en la salud del momento, sino que determina el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos otros tipos. Y esta aseveración ya la hacía el doctor Ricardo Huawei por ahí en 2006 en una revista que se llama Perspectiva de Nutrición Humana, que es una revista latinoamericana que recomiendo ver, pero que ya desde esa fecha, cual ha pasado casi 20 años, pues podemos ver que ya se hablaba de que teníamos que trabajar sobre una sólida base de conocimientos científicos en el área de la nutrición. Si bien los grados de evidencia pues nos permiten identificar aquella información científica que podemos aplicar, pues esto además pues proviene ya sea de opinión de expertos, de estudios pequeños en laboratorio, reportes de escastos, hasta estudios clínicos bien diseñados que buscan minimizar la probabilidad de sesgos. Y ahí están los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, los no ciegos y los metaanálisis, que esa es su finalidad. Aunque lo que debemos saber es que no todos los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego incluso, pues gozan de buena calidad. La evidencia de mala calidad puede llevarnos a recomendaciones que no benefician a los pacientes o a la población. Por eso es necesario conocer alguna forma de desarrollar una recomendación
basada en algún sistema que sea complejo. Lo que tenemos que también saber, pues, es que ya tenemos mucho tiempo en el que se han estado aplicando, pues, diversos grados de recomendación. Aquí, por ejemplo, tenemos la pirámide clásica que habla sobre cuál es la calidad de la evidencia de acuerdo a los diseños de estudio. Lo que podemos ver acá es que la opinión de expertos, que si una valoración crítica, pues puede ser de la última evidencia que podemos recurrir. En un segundo nivel están las series de casos o estudios de cortes y casos de control de baja calidad. Después seguirían los estudios de casos control, revisión sistemática de estudios caso control, también por supuesto los estudios de corte bien realizados, que están acá, estudios de corte, o revisiones sistemáticas de estudios de ensayos clínicos teorizados, y finalmente tendríamos la revisión sistemática, los metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados. Y eso nos estaría indicando la calidad de la inferencia causal, es decir, que la intervención que se realiza, a esa le podemos atribuir la mejora en la salud. Y con base en eso, muchos años estuvo trabajando lo que era la calidad de la evidencia. Hoy en día, al día de hoy, pues esto se ha cambiado. Ahora, de alguna manera, en nutrición basada en evidencia, pues una de las finalidades principales, pues es poder emitir algún juicio sobre el grado de la evidencia, el grado de la recomendación, y esto nos va a permitir reducir errores, facilitar la valoración crítica de la literatura científica y poder mejorar la comunicación de esta información que se está generando todos los días. Aquí hay una propuesta que me gusta mucho, aquí en la parte de abajo está la referencia, donde lo que se define aquí es el embudo de los niveles de evidencia. Aquí sí vemos, pues es una pirámide invertida, ahora en forma de embudo, donde los estudios in vitro en modelos animales ocupan uno de los niveles más bajos, las opiniones de expertos sería el segundo nivel, los estudios descriptivos transversales un tercer nivel, series e informes de casos, estudios de casos y controles, estudios de corte. Y aquí hablaríamos hasta los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, donde es información no filtrada. Es decir, no ha tenido ningún tipo de evaluación, solo la que han considerado los autores para poderla publicar, aunque actualmente para los ensayos clínicos aleatorizados e incluso para estudios descriptivos, pues ya se está exigiendo una serie de directrices que deben cumplir con la finalidad, pues, de tener o lograr tener la mayor evidencia disponible que tenga buena calidad. Y la información filtrada o los pues se encuentra en las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Ahora, lo que tenemos que saber también es que se han generado a lo largo del desarrollo de la nutrición basada en evidencia, pues distintas metodologías, con la finalidad, pues, de valorar la evidencia. Se habla de que tenemos más de 100 propuestas metodológicas, desde Gray Working Group, y otros, ¿no? Está CASPE también, que es otra forma, pero lo que podemos resumir, por ejemplo, en este estudio que se publicó en la revista Nutrition, que es de 2010, pues es cómo las guías, en este caso, las guías dietarias de los Estados Unidos, pues se evaluó cómo habían sido diseñadas, ¿no? En teoría, pues decían las guías que estaban basadas en evidencia, pero al hacer la evaluación, pues lo que encontraron que, pues que no había un uso de la literatura científica completa ni relevante, es decir, no todo estaba, que se había representado y se había interpretado y se había resumido la información científica de manera incorrecta, y que se habían hecho conclusiones y recomendaciones que no reflejaban las limitaciones o controversias de la ciencia en ese momento. Así es que, pues bueno, aún cuando encontremos documentos que digan que están basadas en evidencia, que hay una metodología, siempre es necesaria la lectura crítica para saber si efectivamente se están siguiendo pues las directrices que los expertos han estado manifestando para guiar el desarrollo, en este caso, pues de una guía dietaria, y así como también las guías de práctica clínica y muchas otras cosas que se basan en la metodología de medicina basada en evidencias o nutrición basada en evidencias.
Aquí, por ejemplo, yo estoy citando un niveles de evidencia y grados de recomendación de este grupo, que es el grupo Scottish Intercollegiate Guidelines Network, sobre los niveles de evidencia científica, donde ya actualmente pues están hablando de que los metaanálisis bien realizados de alta calidad, dice, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo, podríamos decir que es la mejor evidencia disponible. Después, en el siguiente rubro, seguirían los metaanálisis bien realizados, también seguirían las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo. ¿Cuál es la diferencia? Muy poco riesgo de sesgo, dice acá en los 1 más 2, más, y aquí pues con poco riesgo de sesgo, y después sería el 1 menos, que igual serían metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo. Yo diría, ¿y qué es mejor? Pues bueno, lo ideal es tener metaanálisis de alta calidad o ensayos clínicos de alta calidad con muy pocos riesgos. Después seguirían en un cuarto nivel los revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de corte. Deben recordar que no siempre es posible tener revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, sino que a veces, dado que hay estudios, por ejemplo, el uso de edulcorantes y sus efectos en salud, que podemos hacer estudios experimentales en ratas. Así lo hacemos en nuestro grupo de investigación. Pero que como ya revisamos, pues serían de baja calidad. Entonces, una alternativa, pues es hacer seguimiento de cortes, por ejemplo, de mujeres embarazadas que consumieron edulcorantes no calóricos durante el embarazo, porque no podemos hacer estudios o ensayos clínicos de ese tipo. Si no podríamos tomar grupos de niños donde les diéramos edulcorantes no calóricos versus otros que sí utilizáramos distintos tratamientos de edulcorantes. Eso no es posible y ahí es cuando recurrimos a estudios de corte o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo, con alta probabilidad de establecer una relación causal. Por otro lado, tenemos estudios de cortes de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. Y ahí sí seguimos bajando hasta estudios de casos y controles con alto riesgo de sesgo, estudios no analíticos con informes de casos y series de casos, hasta llegar a un cuarto nivel que es el nivel de expertos, donde evidentemente pues esto obedece más a la experiencia del experto. Ahora, por un lado tenemos los niveles de evidencia y grados de recomendación. Estos han sido los niveles de evidencia. Por otro lado, nuestros grados de recomendación. Entonces, cuando yo digo un grado de recomendación tipo A, entonces tengo al menos un metaanálisis, revisión sistemática, ensayo clínico clasificado como 1 más, y directamente aplicable a la población diana de la guía, o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1 más y con gran consistencia entre ellos. Como un grado de recomendación B, tenemos un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 más, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos o evidencia científica extrapolable desde estudios clasificados como 1 más o 1 más. Ya en el nivel C, pues tenemos aquellos estudios clasificados con 2 más que sean directamente aplicables a la población diana y que se puede extrapolar la información. Y ya como un nivel D, que sería la más grado de recomendación bajo, sería un grado de evidencia científica nivel 3 o 4, evidencia científica extrapolada de estudios clasificamos como 2 más. Debemos recordar que aquellos estudios clasificados como 1 menos y 2 menos no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alta posibilidad de sesgo. En ese caso, no tendríamos posibilidades en la recomendación. Ahora, otra metodología muy utilizada para medir el nivel o grado de evidencia, pues es el del famoso Gray, del grupo de trabajo de Gray, que evidentemente con esta metodología que está siendo muy aceptada por la mayoría de las revistas científicas y por los grupos de investigadores para establecer no solo la calidad de la evidencia, sino también el grado de recomendación, que eso es muy relevante. Y vamos a contar un poquito de cómo se trata esta guía Gray. Bueno, número 1, debemos saber que para poder actualizar una guía, que para eso se utiliza metodología Gray, pues lo primero que tenemos es que valorar la necesidad de la actualización. ¿De cuánto se requerirá hacer la valoración de una actualización de una guía de práctica clínica? Bueno, actualmente
pues las guías de práctica clínica deben ser muy, muy vigentes, ¿no? Algunos han puesto 5 años de vigencia, pero la realidad es que todos los días tenemos investigación científica e incluso han surgido algo que se llaman guías vivas de práctica clínica, que no es otra cosa que una metodología que permite ir incorporando la nueva evidencia en este tipo de guías. En el caso de México no es así, seguimos utilizando una metodología que se incorpora a la evidencia científica, pero que requiere una mayor velocidad de actualización. ¿Qué tipo de actualización necesitamos para esta guía? Es necesario definirlo, delimitar el alcance y los objetivos de la guía, la creación del grupo elaborador y colaborador, la formulación de las preguntas clínicas clave, que aquí es un dolor de cabeza para todos, hacer preguntas, qué es lo que se requiere contestar, efectuar una rigurosa búsqueda bibliográfica, ya vienen los pasos de la nube, la evaluación crítica y síntesis de la evidencia, actualizar el texto y las recomendaciones, y finalmente hacer una revisión externa, pues que nos permita validar la publicación. Y bueno, esto, pues, contado en pasos, se escucha muy sencillo, pero realmente es muy complejo. Ahora, sobre el nivel o grado de evidencia, de acuerdo a Gray, Gray trabaja al menos con 3 pasos. Uno, inicialmente categoriza los desenlaces de interés, ¿no? Es decir, la muerte, la consecuencia de la enfermedad y su importancia relativa. Evalúa también la calidad de la evidencia en 4 categorías para cada uno de los desenlaces para tener una calidad global de la evidencia. Y finalmente gradúa la fuerza de las recomendaciones en 2 únicas categorías, ¿no? Recomendaciones fuertes o débiles. Aquí tenemos a nivel de esquemático cómo actúa Gray. Primero, como estamos diciendo, pues evalúa sobre todo los efectos potenciales, los factores de confusión residual, los gradientes dosis-respuesta y la magnitud del efecto, que eso nos interesa muchísimo. O sea, ¿cuál es la magnitud del efecto? ¿En qué medida la intervención modifica la presencia de un indicador o de la variable respuesta? Y a eso le llamamos nosotros magnitud del efecto. Por otro lado, pues siempre vamos a partir de un nivel de certeza inicial, donde los ensayos clínicos aleatorizados controlados, por ejemplo, tienen un nivel alto, pero posteriormente a su evaluación, pues vamos a evaluar el nivel de certeza final. Ahora, ¿qué evaluamos? Pues evaluamos sobre todo el riesgo de sesgo, las inconsistencias dentro de la investigación, la evidencia indirecta, la imprecisión, incluso el sesgo de publicación, para finalmente quedarnos, pues, con algún nivel de recomendación que puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Cuando veamos estas crucecitas, si vemos una, pues es muy baja, si vemos 2 es baja, si vemos 3 es moderada, y si vemos 4 es alta. Pero ¿a cuál le podemos denominar como una evidencia científica alta? Bueno, pues la calidad de la evidencia, de acuerdo al sistema Gray, la define como alta cuando es muy poco probable que nueva investigación modifique nuestra confianza en la estimación del efecto. O sea, ustedes imagínense eso. Bueno, aquí podríamos dar ejemplo. La dieta cetogénica disminuye o qué tanto contribuye en modificar o disminuir el peso corporal. Entonces, a partir de esta pregunta diríamos, bueno, la dieta cetogénica, y decimos, evaluamos la evidencia, y decimos, bueno, es que pues hay evidencia que nos indica que en el corto plazo tiene un efecto en la disminución del peso corporal. Pero ¿qué tan probable es que esa evidencia pues quede superada por otra más? Bueno, pues surgirán nuevos tratamientos dietéticos, y hay mucha probabilidad de que exista otra propuesta que tenga el mejor efecto o mayor efecto, y entonces nuestra respuesta sería que no, que las propuestas que hay, sobre todo en el tema de las dietas, pues es muy relativo y que en cualquier momento se puede cambiar, porque siempre están trabajando con propuestas que permitan mejorar el peso saludable de la población. Ahora, ¿qué significa la moderada? Es probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y quizá pueda modificar esta estimación, ¿no? No estamos seguros. Baja, es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y es probable que modifique esta estimación. Y muy baja, cualquier estimación del efecto
es muy incierto, ¿no? Es decir, los estudios no son consistentes para reportar cuál es el efecto que tuvo esa intervención. De tal manera que el sistema Gray trabaja con dos aspectos muy importantes. Uno que es la calidad de la evidencia y la otra es que la fuerza de la recomendación, donde la calidad de la evidencia pues parte evidentemente de la confianza de la estimación del efecto. ¿Qué tanto estamos observando que los estudios son consistentes para mostrar un efecto de esa intervención en la variable respuesta? Y a partir de eso, de esta magnitud del efecto, pues estar seguros que podemos apoyarnos para hacer una recomendación. Ahora, cuando hablamos de la fuerza de la recomendación, es bueno, ya tenemos la magnitud del efecto. ¿Podemos confiar en poner en práctica la recomendación? Y ahí tenemos que hacer una valoración más y muy importante. Los beneficios versus el daño. Y siempre debemos decidirnos, pues, más beneficios que riesgos. Así es que eso es lo que define lo que podemos establecer a través del sistema Gray. Ahora, lo que también tenemos que saber en este sistema es que la evidencia de alta calidad no necesariamente implica una recomendación fuerte. Y que las recomendaciones fuertes pueden provenir de evidencia de baja calidad. Entonces aquí pareciera una contradicción. ¿Y por qué es esto? Bueno, ¿cuándo hay una recomendación fuerte? Pues hay una recomendación fuerte cuando los efectos esperados de una intervención claramente superan los eventos adversos. Es decir, estamos de este lado, es fuerte, es a favor, pero también puede ser fuerte en contra. Entonces, aguas. Pero evidentemente, ya sea fuerte a favor o fuerte en contra, pues podríamos hacer la recomendación de utilizarlo o definitivamente no utilizarlo. Y es mejor tener evidencia fuerte en contra que tener evidencia débil a favor, porque no nos permite tomar ninguna decisión. Y aquí cuando hablamos de una recomendación débil, es que existe un balance entre los efectos beneficiosos y los no deseados, ¿no? Es decir, estamos acá, estamos en equilibrio. Ni me hace mal, ni me hace bien. Pero eso evidentemente me deja atado de manos para poder hacer una recomendación fuerte. Y si no hay una diferencia clara de qué pasa con un tipo de intervención o con otro, pues lo mejor es no poder establecer ninguna recomendación, excepto pues que vamos a tener una recomendación débil, ¿no? Es decir, no estamos seguros de qué puede pasar. Ahora, como conclusión, lo que podemos decir para evaluar los grados de evidencia es que en la práctica de la nutrición basada en evidencias debemos mejorar la calidad de la evidencia para poder realizar nuestra práctica profesional, ya que esto evidentemente puede llevar a recomendaciones perjudiciales para los pacientes y la población si no lo hacemos. Por otro lado, la evidencia de alta calidad que muestra que los efectos deseados de una intervención son claramente beneficiosos o claramente no beneficiosos, como ya lo vimos en las flechas, merecen una recomendación fuerte. Ahora, cuando no hay certeza de las ventajas y desventajas de una intervención por evidencia de baja calidad o falta de claridad en el balance de efectos adversos y beneficiosos, la recomendación debe ser, es decir, no recomendar, porque de lo contrario podríamos ocasionar más daños que beneficios para poder establecer, pues, este tipo de recomendaciones. Y eso sería todo por mi parte. Vamos a seguir en un siguiente